Entonces vemos que en nuestro cerebro está anclada la idea de comunidad precisamente en interacción o en intercambio con otros. Y, wow, temblor. Y cuando en el siglo XIX se surgen diferentes corrientes psicológicas que tratan de explicar cómo funciona precisamente nuestro cerebro y las ideas que asocia. Y una de las teorías que surgen es la idea del conexionismo. ¿Qué significa esto? Que hay ciertos conceptos que activan otros, que hay ciertas conexiones que se hacen entre ciertos elementos que tenemos en nuestro cerebro almacenado que se despiertan o se activan mutuamente. Y justamente estas relaciones que hacemos es lo que activa el concepto de comunidad, compartir, recibir, aprender mutuamente, pero lamentablemente hay a veces también falsas conexiones que podemos hacer. Hay asociaciones que hemos aprendido mal o hay asociaciones y relaciones que hacemos que se han tergiversado con el tiempo. Y yo quisiera compartir 3 falsas conexiones que muchas veces hacemos acerca de lo que significa vivir en comunidad. Las menciono a las 3 rápido y después vamos a profundizar un poco acerca de cada una de ellas. En primer lugar, la primera falsa conexión que solemos hacer, y sobre todo, en tiempos de pandemia, es la conexión espacial, asociar la comunidad con un espacio físico. La segunda conexión que solemos hacer es una conexión de uniformidad. Confundir la unidad con la uniformidad e igualdad total. Y la tercera falsa conexión es una conexión de condición. Es asumir que los integrantes de una comunidad de estas características, es decir, que una comunidad que se reúne para servir a Dios es una comunidad de gente perfecta, que son todos santos y perfectos y que no tienen ninguna falla. Estas son, según mi punto de vista, las 3 falsas conexiones que suelen girar en torno a la idea de comunidad, a la idea de vivir en comunidad. Vamos a ver en primer lugar, y creo que es la más pertinente en estos tiempos pandémicos, es la conexión espacial, es decir, comunidad igual a espacio de reunión. A lo largo de todas las escrituras, de tanto de la Biblia hebrea, del Tanaj, como también del Brit Hadashah, encontramos diferentes palabras en las lenguas originales en las que fueron escritas las Sagradas Escrituras. Encontramos diferentes palabras para referirnos a concepto de comunidad. En la Torá y el Tanaj encontramos, por ejemplo, la palabra hebrea kahal, que significa literalmente grupo convocado, congregación, grupo que se reúne, es decir, la idea precisamente de un grupo de personas reunidos con un determinado propósito, ¿no? Cuando habla de la congregación de Israel, por ejemplo, la Torá, usa esta palabra kahal. La Septuaginta, que es la traducción de todo el Tanaj al griego, tradujo la palabra kahal con la palabra eclesía, que significa congregación, y donde dice en hebreo kahal Israel, en la Septuaginta dice eclesía Israel. Y justamente esta misma palabra, eclesía, que usaron los sabios judíos para traducir la Septuaginta, la encontramos en el Brit Hadashah,
precisamente con ese mismo sentido de congregación, de reunión de personas con algo en común. Una eclesía, que es lo que finalmente da en español la palabra iglesia, por ejemplo, por eso nos suena un poco nos suena familiar el sonido de la palabra, pero en realidad significa congregación, un grupo de personas que se reúnen. Es una idea que, independientemente del origen de las palabras estas, de en hebreo o en griego, todas se relacionan no con un espacio físico en particular, sino con un grupo de personas en particular que comparten algo en común y persiguen un mismo objetivo. La parashá Trumá, si nosotros recordamos la parashá Trumá, que se encuentra en Shemot 25, los primeros versículos de esta parashá hablan acerca de la orden que Dios le da a Moshe de construir un santuario. Y dice Dios a Moisés: háganme un santuario, es decir, fabriquen un espacio físico, y yo, dice Hashem, habitaré en el espacio físico, no, sino habitaré en ellos. Háganme un santuario y yo habitaré en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Como aprendemos, Hashem quiere vivir en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el espacio físico no está a la misma altura que la realidad espiritual. Dicho de otra manera, la realidad espiritual siempre trasciende los límites de lo físico. Por tanto, el concepto de comunidad se vincula más con lo espiritual que con los espacios físicos que usamos para reunirnos. Y esto no quiere decir que somos entes etéreos sin cuerpo que vamos flotando de acá para allá, porque precisamente somos todo lo contrario, somos seres humanos de carne y hueso, pero que nuestra comunidad no es el espacio físico en sí, sino la realidad que espiritualmente eso significa. Y por supuesto que necesitamos reunirnos. Una comunidad necesita reunirse porque allí es donde encuentra precisamente un lugar para compartir, para recibir enseñanza, para aprender de los demás, para poder ser alentado, ser consolado. Es antinatural para una comunidad no reunirse. Pero la asociación que nosotros hacemos muchas veces es creer que la comunidad es precisamente el espacio físico donde vamos, y nuestro ejemplo más claro es nuestro lenguaje. Cuando nosotros decimos vamos a la comunidad, nos estamos refiriendo precisamente a ir al lugar donde la comunidad se reúne. Por lo tanto, el primer precepto que debemos tener siempre presente es que no se trata tanto de ir a la comunidad, sino ser comunidad más allá de las fronteras del espacio físico. Y creo que esto es lo que más nos ha costado en este tiempo de pandemia. De tratar de ser comunidad, no de ir a la comunidad, sino de ser comunidad desde nuestras casas, desde la distancia, desde la soledad, que es algo que golpea mucho porque precisamente la comunidad es todo lo contrario a la soledad, es la reunión. Y por tanto, ser comunidad, más allá de las fronteras del espacio físico, es el precepto más importante que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos de comunidad. No perder el espíritu en común, no perder el mismo sentir con nuestros hermanos, sino precisamente tratar de encontrar formas y maneras para que lo que nos une no sea, para que lo que nos una no sea meramente un espacio físico, sino la realidad espiritual que compartimos como siervos de Hashem. La segunda
falsa conexión que hacemos es que una comunidad es un conjunto de cosas uniformes y confundimos unidad con uniformidad, con una sola forma. Todos tienen una misma forma. Todos fueron fabricados en serie y todos piensan igual, hacen igual, opinan igual, les gustan las mismas cosas. Y gracias a Dios, eso no es así. Imagínense qué triste sería si todos en la comunidad fueran como yo. Si todos pensaran igual que yo, si a todos les gustaran las mismas cosas que yo, sería horrible, horrible. Y ni les cuento si fueran como Leo. Ah, no, mentira, Leo, te queremos. Pero sería triste porque precisamente la riqueza está en concebir la unidad como multiplicidad y complementariedad. Por eso, bueno, yo había preparado en el PowerPoint justamente vivir en comunidad y eran un rompecabezas, eran personas con diferentes formas, pero que se complementan y tienen una plena unidad, más allá de esas cosas que los diferencian. Y un ejemplo clarísimo es el judaísmo en sí. El judaísmo tiene millones de puntos de vista. El Talmud está lleno de discusiones, llena de formas de ver diferentes, de diferentes maneras las mismas cosas. Si bien todos estamos de acuerdo en las cosas fundamentales, y eso lo podemos también comprobar en la Torá, en el Brit Hadashah, las congregaciones acuerdan en lo fundamental. Pero en aquello que quizás no es tan fundamental o que puede recibir varias maneras de verlo, nos enriquece conocer y saber la mirada del otro. Y el precepto que se desprende de esta realidad es procurar siempre la humildad. Procurar ser humilde, no ser ostentadores de la verdad, no ser ostentadores ni monopolizadores de ciertos puntos de vista radicales, sino aprender del otro y saber que que puede haber unidad en la diversidad también. La tercera y última conexión es la conexión de condición, es decir, comunidad igual a personas perfectas, sin errores, que no se equivocan nunca. Y malas noticias, todo lo contrario. Lamentablemente, la comunidad no es la era mesiánica. La comunidad no es la era mesiánica. Todavía somos gente imperfecta. La comunidad no es para personas perfectas, sino para personas imperfectas que necesitan ser transformadas. Que esa realidad espiritual que comparten entre todos es una realidad transformadora precisamente porque somos personas que no llegan a los estándares de perfección. Y muchas veces las expectativas que tenemos acerca de la comunidad pueden hacernos desviarnos de lo que realmente importa, que no es tanto de juzgar a los otros y decir, te equivocaste en esto y en esto y en lo otro, y por supuesto que vamos a recibir corrección, como decía James, pero no debemos posicionarnos para dividirnos, sino para, a partir de esas cosas que quizás no hacemos del todo bien, solucionarnos y conseguir una plena armonía. Y este es el precepto, aprender a trabajar conjuntamente para conseguir la armonía, la que Dios nos llama a vivir, aún en medio de nuestras diferencias y formas de ver, formas de ser, formas de concebir la realidad, porque todos tenemos diferentes trasfondos, todos tenemos diferentes contextos, y Dios, a través de eso, a través de esos diferentes contextos, podemos aprender uno del otro para conseguir la armonía.
Yo, no pueden ver el PowerPoint, pero en cada diapositiva dice precepto y dice qué precepto es. Abajo dice excepción y todo donde dice excepción está vacío. Está vacío porque en estos aspectos al menos no hay excepciones. La única excepción es que no podemos reunirnos. Pero no hay excepción en no ser o procurar la humildad. No hay excepción en no ser comunidad. No hay excepción en no trabajar para conseguir o para construir la armonía entre los hermanos. No hay excepción porque estamos llamados precisamente a trabajar como comunidad para servir a Dios, para ser la luz, y si pensamos excepciones para ese trabajo al que estamos llamados a hacer, ahí no viene y nos relajamos y quizás no cumplimos con el llamado, la vocación a la que la comunidad está llamada a ser. Luz a las naciones. Quisiera terminar con una pequeña historia que la leí de una reflexión que hizo el rabino Jonathan Sacks. Y dice el rabino Sacks: el Talmud nos cuenta la historia de un rabino que era un curador de fe, un sanador, alguien que sanaba personas. Todo lo que hacía era poner sus manos sobre alguien y la persona era curada. Sin embargo, enfermó y le pidió a un amigo que lo ayudara a curarse. ¿Por qué no podía curarse a sí mismo?, pregunta el Talmud, y responde: porque un prisionero no puede liberarse a sí mismo de la prisión. A veces, la autoayuda no es suficiente. Necesitamos el tacto o la palabra de alguien más. Esa es la razón por la que una comunidad es tan importante. Es donde nos vemos cara a cara y nos brindamos apoyo y fuerza mutua. Es donde la gente sabe quién somos y nos extraña cuando no estamos. La comunidad es la sociedad con una cara humana. Es la redención de nuestra soledad. Y eso fue para mí lo que más me impactó. La comunidad es el espacio donde la soledad es redimida. Y quizás ahora esa redención la vemos un poco lejana con estas distancias que tenemos que tener, pero que tenemos que procurar a través de los medios con los que Hashem nos permita tratar de ser portadores de esa redención de la soledad de nuestros hermanos y tratar de estar unidos